Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Un placer poder encontrarnos nuevamente para reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre las Sagradas Escrituras y el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Una vez más nos encontramos de esta forma virtual en la que también podemos sentir al Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Yo te pido que te concentres en este mensaje, que permitas que el Señor hable a tu vida, a tu corazón, que entiendas que no es un hombre o una mujer quien habla, sino es Dios a través nuestro. Nosotros somos vasos que son usados para que Dios hable. Y es importante entender esto, porque cuando entendemos esto, logramos comprender que Dios mismo, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella, se fijó en nosotros y envió un mensaje para nuestro corazón. Vamos a decirle: Señor, te oigo, Señor, te escucho, quiero recibir de ti. Amén. Gloria a Dios. Y hoy estaremos reflexionando sobre algo que traía el Señor a nosotros, que es la sanidad. El sanar heridas. Y es un tema del cual hablamos muchas veces y hemos escuchado muchos predicadores también hablar del tema. Las Sagradas Escrituras nos dan múltiples ejemplos sobre la sanidad, tanto física como espiritual. Y cuando un tema es tan recurrente en la palabra, es porque hace hincapié en lo importante de este tema. Y es importante estar sanos para estar bien, para estar plenos, para estar vivos. Es importante sentirnos sanos, sentirnos enteros, para también poder proclamar el mensaje del Evangelio. Es importante sentirnos sanos para ser felices y entendiendo que ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y es importante sanar para encontrarnos con Él. Pero hay todo un proceso previo a esa sanidad que obviamente lo incluye a Él, lo incluye a Cristo, nuestro Salvador. Él nos sanó del mal más grande que la humanidad conoce, que es la muerte. Dice que nosotros estábamos muertos en el pecado, porque la paga del pecado es muerte, y Él nos salvó, nos despertó de ese sueño eterno y nos dio una posibilidad de nueva vida. Pero quedan heridas que se produjeron a través de los distintos procesos por los cuales uno pasó y por los cuales uno sigue pasando. Y esas heridas son, asimismo como sucede cuando es algo físico, si uno las deja sin atención durante mucho tiempo, algunas cierran, pero otras se agravan. Y de esto vamos a estar hablando hoy. Pero no solamente me quiero enfocar en la sanidad espiritual y la sanidad de nuestra alma, sino también hablar de la sanidad de nuestro cuerpo. Porque el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia, para darnos paz y para darnos todo lo bueno, porque dice que sus pensamientos son de bien y no de mal hacia nosotros. Y entre ello dice que Él se llevó consigo, o sea, Él cargó nuestras rebeliones, nuestros dolores, nuestras cargas, nuestras enfermedades, dice, nuestros dolores. Él cargó todo ese peso y se lo llevó Él para darnos a nosotros todo lo contrario: sanidad, paz, amor, luz. Y las enfermedades del cuerpo, las dolencias del cuerpo, en muchas ocasiones tienen una conexión, una raíz con algo espiritual que está sucediendo. Ese dolor de cabeza recurrente, ese dolor de espalda recurrente, ese dolor en tu pecho, ese dolor en tus piernas, ese dolor en tu cintura, bueno, ese dolor en tus hombros. Cada una de las cosas puede tener una conexión espiritual, una raíz espiritual, algo que nos está llamando la atención. Por eso hoy vamos a estar reflexionando de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y Dios quiere darnos una sanidad completa. Él vino en nosotros a hacer una obra
completa, no una obra parcial, una obra completa. Dice que nos está perfeccionando hasta el día en que nos venga a buscar. Y dice que allí, en donde nos encontraremos con Él, no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor, no hay más enfermedad, no hay más muerte. Todo eso se fue. Y en este proceso, hasta ese día, en este tiempo en el que transitamos en la tierra, vamos aprendiendo, vamos evolucionando y nos vamos preparando para ese propósito eterno, mayor que Dios tiene para nosotros. En Génesis, capítulo 45, versículo del 1 al 3, nos habla sobre una historia que hemos hablado muchas veces porque es preciosa y tiene muchísimo para hablar. Por eso te recomiendo que leas todo los capítulos, la historia, pero vamos a leer estos versículos nosotros ahora. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Para ponernos en contexto, José había sido elegido por Dios. Desde su nacimiento había sido iluminado, había sido llamado y había sido traído a esta tierra con un propósito. Ese propósito causaba envidia y aún de sus más cercanos, de sus hermanos. Eso lo llevó a pasar por muchas cosas dolorosas. Lo que primero parecía un privilegio, ese amor tan grande de parte de su padre con él, esos sueños, esas visiones, esas revelaciones que venían de Dios, ese manto hecho especialmente para él. Todo eso de golpe se volvió un peso gigante sobre los hombros de este joven, a tal grado que la envidia de sus hermanos era tal y el enojo de sus hermanos era tal contra él que decidieron someterlo a algo horrible, lo esclavizaron, lo vendieron como esclavo e hicieron creer a su padre que él había muerto. Este hombre grande ya, que estaba delante de sus hermanos, aquellos que lo habían vendido como esclavo, había pasado muchas más cosas aparte. Había sido encarcelado injustamente, había pasado por muchos dolores, por hambre, por frío. Seguramente muchas noches miró al cielo sin entender por qué tenía que vivir todo esto. Pero aún latía en su corazón esa promesa que Dios le había dado, que algo grande venía para él, que había algo más grande por lo que había sido creado. Era difícil a veces recordar esto porque tuvo que pasar por momentos muy difíciles, de soledad, de angustia, de opresión. Luego, el Señor puso en acción ese propósito en él y todo comenzaba a tomar lugar. Él estaba ocupando el lugar que tenía que ocupar, interpretando el sueño. Él estaba dirigiendo una de las naciones más grandes, un imperio en ese entonces. Pero aún había algo en su corazón. Él había logrado formar su familia, tenía un estatus social, tenía aparentemente todo acomodado luego de haber vivido tantas cosas difíciles, pero había una angustia, una herida que no se había sanado en su interior. Posiblemente todos los que se encontraban con José hasta ese momento no tenían ni idea de ese dolor tan grande que él llevaba en su pecho.
El día que se encuentra frente a sus hermanos, todos estos sentimientos se revuelven y un poco que quiere vengarse de la situación, pero su corazón enorme y entregado a Dios lo hace tomar otra decisión, la decisión correcta. Pero en estos versículos en los que yo me quiero enfocar, hablan de esa herida, muestran esa llaga que había en su corazón. Dice, no podía ya José contenerse. No podía contenerse porque el dolor era muy grande, estaba haciendo como una onda expansiva en su corazón. Dice que José, cuando estaba delante de sus hermanos, después de haber dicho quién era, lloró tan fuerte, tan a gritos, que dice que en casa de Faraón se oyeron los gritos. Y con todo ese llorido, con todo ese clamor, con toda esa angustia, soltó una pregunta y dijo, ¿vive aún mi padre? La angustia más grande de él era que había sido separado de su padre, a quien amaba tanto, y no sabía si iba a tener la posibilidad de nuevamente encontrarse con él. En este momento él abrió su corazón. Dice que no se pudo contener más. Abrió su corazón y salió a luz eso que le dolía, eso que le angustiaba, eso que le oprimía. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor recordándonos esta historia, hablándonos de esta historia? Dios nos está queriendo mostrar que muchas veces hay cosas que tenemos contenidas adentro, que tenemos contenidas en nuestro corazón, que necesitamos dejar salir afuera. Porque es esa tristeza, esa opresión, esas preguntas, esos dolores, los que nos agobian, los que nos ahogan. Él es tocado por el Señor, Él hace lo correcto y dice que explota, sale ese dolor. Él abre su corazón. Y este es el primer paso fundamental para la sanidad: abrir nuestros corazones. La sanidad de los corazones comienza cuando abrimos y damos lugar a Dios para orar en Él. Cuando aceptamos, asimilamos que hay algo ahí que está mal. Cuando aceptamos y asimilamos que hay un corazón que está herido, que hay un dolor, que hay una inseguridad. Puede ser que sea algo que viene desde tu infancia, puede ser algo provocado por tu familia, por tu pareja, por muchas cosas. No importa cuál sea el motivo. Lo importante es que dejes que el Señor entre ahí y obre. José fue libre cuando expresó lo que sentía. José fue libre cuando abrió su corazón en ese acto de tanta transparencia, de tanta simpleza, y lloró. José ni siquiera estaba llorando delante de sus hermanos. José derramaba su corazón delante de Dios. Se enfrentaba a su realidad, a su situación, a eso que le agobiaba, a ese miedo que venía teniendo durante tanto tiempo de que su padre no siguiera vivo, de no poder procesar en paz esto. Seguramente le costó mucho enfrentarlo, pero enfrentó ese miedo con la ayuda de Dios. No huyó del dolor, no se vengó ante el dolor, no cambió su esencia, su forma de ser ante el dolor, sino que permitió que Dios lo transformara. José tenía muchas oportunidades en ese momento. Tenía oportunidad de vengarse de sus hermanos. Tenía oportunidad de hacerlos pasar por aquello que él había pasado. Tenía también la posibilidad de hacer de cuenta que no había pasado nada y no enfrentar la situación. Pero enfrentó como un hombre de Dios.
y con la ayuda de Dios recibió la victoria. Eso sucede cuando podemos ver la mano poderosa de Dios en medio de nuestros procesos. Eso sucede cuando entendemos que es Dios el que está obrando. Hay una frase muy linda en el versículo 7 y 8 en que José les habla y les dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Amén. Y este mensaje, estos versículos son tan poderosos, tan hermosos. Génesis 45, en los versículos 7 al 9. En José había un latir en su corazón. El Señor estaba hablando a su vida y le estaba diciendo: no fueron ellos los que te pusieron en esta situación, no fueron ellos los que te hicieron pasar por todo esto, yo lo permití porque tuve un propósito más grande, el propósito que ayudes a los que estaban necesitados, el propósito que hagas cosas más grandes que en ese momento no imaginabas, el propósito de que hoy se diera ese reencuentro que vos tanto anhelabas. Era necesario que pasaras por todo esto difícil para que fueras realmente libre, libre de servirme, libre de hacer lo correcto, libre de cumplir con tu propósito. Muchas veces nos cuesta entender y ver los propósitos de Dios detrás de las situaciones adversas. Pero yo creo que nos equivocamos cuando tratamos de entender por qué pasan las cosas. Lo que nosotros debemos hacer es entender que si Dios permite que cosas pasen en nuestra vida, es siempre para un bien mayor. Por más que no lo conozcamos aún, por más que no lo hayamos visto aún. A veces Dios nos está enseñando cosas o nos está corrigiendo porque estamos yendo por un camino equivocado. A veces permite que cosas difíciles nos pasen para enderezar nuestra senda. A veces permite que cosas difíciles nos pasen para que aprendamos y evolucionemos. A veces permite que cosas difíciles nos pasen para que perdonemos y avancemos. Pero nosotros debemos aprender a verlo a Él detrás de cada situación. Y debemos aprender a abrir el corazón para ser libres. Hoy Dios te invita a arrodillarte delante de Él. Y así como José con ese grito lloró y clamó y fue libre delante de Dios de su temor, de su angustia, de su opresión, Dios quiere hacerte libre hoy porque Él está viendo tu corazón. Como dice su palabra en Jeremías 33, dice: yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia, paz y verdad. Dios quiere hacer eso con nosotros. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia, quiere darnos paz, quiere darnos una vida plena. Pero para eso necesitamos estar en sus brazos. Necesitamos entregar nuestra vida a Él. Necesitamos corregir la senda y aceptar su voluntad. Si estás haciendo cosas que están mal, si te estás entregando ante las adicciones, si te estás entregando ante la angustia, si te estás entregando ante la lujuria, si te estás entregando ante el pecado, si te estás entregando ante el orgullo, ante la mentira, ante la vanidad, ante la avaricia, Dios te está llamando la atención. Si hay cosas que aún no podés resolver y no podés procesar, necesitas ir a los pies de Cristo para que Él comience a actuar.
En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Yo quiero que escuches este pasaje, quiero que repitas este pasaje en tu corazón. Lucas 4:18 dice: Dios me envió, el Espíritu del Señor está sobre mí para traer buenas nuevas a tu corazón, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para dar libertad a los oprimidos, para devolver la vista a los ciegos. Muchas veces el dolor nos ciega, no nos permite ver cuán infinito es el amor de Dios, ver cuán infinito es el poder de Jesucristo. Hay cosas que necesitamos hacer para recibir esta sanidad que Dios quiere darnos. Y una de ellas es perdonar. Otra de ellas es confesar lo que hacemos mal. Recordar que tenemos un pacto con Dios, que Él nos perdonó, que Él está a nuestro lado. Otra cosa que debemos hacer es clamar delante de Él. Es pedirle, hablar, orar. Debemos quitar el orgullo, la soberbia. No debemos olvidar que Él es fuente de vida para nuestras almas. Debemos renunciar a los enojos, a todos esos problemas que acumulamos durante un montón de tiempo. Hay que abrir nuestro corazón, enfrentar el temor y aprender a transitar el proceso de la mano de Dios. En 2 de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 14, la palabra del Señor nos cuenta la historia de Naamán y de Eliseo y de cómo él recibe sanidad. Naamán recibe sanidad. Naamán era general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero estaba leproso, tenía lepra. Y de Siria habían salido bandadas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que estás en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán en su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, y llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que sanes su lepra. Luego el rey de Israel leyó sus cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios para que mate o dé vida, para que esté en mí sanar a un hombre su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Far, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén, gloria a Dios. Y es hermosa esta historia porque
nos muestra muchas cosas y nos habla muchas cosas. Diferentes predicaciones podrían realizarse de este mismo mensaje. Y primero nos muestra la condición de los hombres. Dice que este hombre estaba teniendo la posibilidad de hacerle caso a la voz de Dios, pero se estaba deteniendo en algo menor. Él tenía un concepto de lo que el profeta debía hacer, y en base a ese concepto él condicionaba si el milagro iba a funcionar o no. Entonces se enoja porque el profeta no hace lo que él quería que hiciera. Y esto sucede muchas veces. Dios en diferentes ocasiones me ha enviado a hablar a la gente o a orar o hacer actos proféticos como los que hemos estado haciendo en estos días, y mucha gente cuestiona la voluntad de Dios, y mucha gente no entiende la voluntad de Dios, y mucha gente dice que tiene que ver que vayan a buscar un aceite a tal lugar, o que tiene que ver que vayan a orar a tal lugar, o que tiene que ver de que todos oremos y ayunemos juntos, lo que habría que hacer es tal cosa. Toda la gente tiene ideas de lo que habría que hacer, pero déjame permíteme decirte, hermano, que si vos sos de esos que pensaban así, estás equivocado a sí mismo como Naamán lo estaba, porque no es lo que a vos te parezca que el profeta tiene que hacer, no es lo que a vos te parezca que los hermanos tienen que hacer, no es lo que a vos te parezca que la iglesia tiene que hacer, es lo que a Dios le parece que hay que hacer, es lo que a Dios le parece que el profeta debe hacer, es lo que a Dios le parece que vos debes hacer. Y si Dios te dice para ser sano tenés que hacer esto, y vos querés recibir la sanidad, hacelo. Naamán no estaba entendiendo en ese momento que Dios Todopoderoso era quien debía tener el control. ¿Por qué Dios manda al profeta a decirle a este hombre que vaya 7 veces al Jordán a zambullirse? Porque lo importante no era esas 7 veces que se metía dentro del agua. Lo importante era la obediencia que tenía que hacer. Era la obediencia de dejar a un lado su orgullo, de dejar a un lado su comodidad y de hacer lo que Dios lo enviaba. Él dice, hay ríos más cerca, hay lugares más cerca. Muchas veces la gente me ha planteado, bueno, pero hay cosas diferentes para hacer, o en otros lugares también podés adquirir el aceite, o en otros lugares también. Para aquel hermano oyente que no conoce la situación, el Señor nos envió bastante lejos a buscar un aceite para que fuera ungido ante esta situación de la pandemia. Así lo hemos hecho para la gloria de Dios, y mucha gente le costó entender eso. Pero si Dios nos dice hacelo, lo debemos hacer. Y asimismo está hablando a los corazones, y asimismo está diciendo, como hablábamos antes, no te enojes, quita el rencor, quita la soberbia, perdona. Y muchas veces ante la situación de querer recibir liberación, ante la situación de querer recibir sanidad, la gente dice, yo quiero ir y que la pastora o el pastor me oren y yo me manifieste y reciba la sanidad. Pero si Dios te quiere sanar de otra manera, eso no va a pasar así. Si Dios te quiere sanar mediante este mensaje, si Dios te quiere libertar mediante este mensaje, si lo que Dios quiere que hagas para que recibas la liberación es que primeramente perdones y abandones la soberbia o el orgullo que hay en tu corazón, si lo que Dios quiere que hagas es que abandones la avaricia para que puedas progresar y que cumplas con los mandamientos que Dios tiene, entonces todo va a seguir pasando en pos de que vos aprendas esa lección. Porque cuando Dios quiere enseñarnos algo, hermano o hermana, Él nos lo enseña. Y las veces que se repite la situación va a depender de lo que tardemos nosotros en aprender. Si te está pasando siempre lo mismo, si parece que tu vida está dentro de un bucle, que siempre se repite, empezás algo, parece que va bien y luego cae. Bueno, fíjate qué estás haciendo. Si estás teniendo avaricia en tus proyectos, si estás teniendo soberbia en tu vida personal, si estás dándole lugar a la envidia, si estás dándole lugar al chisme, que es un veneno, que es como una serpiente que oprime, si no estás perdonando, si tenés raíces de amargura, entonces ahí es donde Dios está señalando.
¿Por qué tenía que zambullirse 7 veces Naamán? Naamán era un hombre importante, pero Dios había permitido que la lepra invadiera su cuerpo. La lepra no tenía cura, no se podía tratar. La persona que tiene lepra comienza a tener diferentes alergias, su piel se pone amarillenta porque comienzan a tener problemas en el hígado. La lepra produce picazones, contagiosas, produce muchísimos dolores y malestares. Naamán se había puesto una persona que estaba amargada. Y Dios lo envía a zambullirse 7 veces en un lugar que incluso encima se encontraba lejos de donde él estaba. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios estaba tratando más que con la lepra, con el orgullo que había en él. Dios estaba tratando con la vanagloria que había en él. Dios estaba tratando con que él creía que era sabio en su propia opinión. Dios estaba tratando con que tenía demostraciones exageradas de su poder. Dios estaba tratando con el enojo, con la ira que había en su corazón. Dios le estaba enseñando que fuera obediente. Dios le estaba enseñando que quien tenía el control era él. Fíjense que Dios usó una niña esclava para hablar, para llevarle el mensaje de dónde podía encontrar la sanidad. Un rey que fue al que él fue a buscar, lo echó. Y puso a un profeta que lo ignoró prácticamente. ¿Para qué? Para que Naamán entendiera que él no tenía el control, sino que el control lo tenía Dios. Incluso sus mismos sirvientes dice que lo hicieron reflexionar y le dijeron lo que tenía que hacer. Le dijeron, hazle caso a lo que el profeta te está diciendo. Y dice que cuando él lo hizo, su piel se volvió como la de un niño. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos rendimos delante de Dios, cuando nosotros humillamos nuestro corazón delante de Dios y entendemos que las cosas no son a nuestra manera, sino a la manera de Él. Cuando actuamos con fe, cuando buscamos con humildad a Dios, cuando tomamos el consejo que Dios nos da en vez de cuestionarnos, y cuando aprendemos a ser agradecidos a Él. Muchas veces a los profetas, a los siervos de Dios nos tocan decir cosas o enviar mensajes que la gente no quiere oír o que espera otra cosa. Pero cree que si el siervo que te está hablando, si el profeta que te está hablando es de Dios, no te va a decir lo que vos quieras escuchar, sino te va a decir lo que Dios sabe que vos necesitas. Y Dios hoy te dice, sos un tesoro en mis manos. Grandes cosas quiero hacer contigo, pero necesitas ser moldeado. Porque hay orgullo, porque hay avaricia, porque hay mentira, porque hay chisme, porque hay pecado que debe ser quitado. Porque necesitas zambullirte en ese río del Espíritu Santo. Porque necesitas llenarte de Él, porque debes dejar de cuestionar todo y debes empezar a obedecer. Dios profetizó todo lo que está pasando. Dios dijo que iba a venir un mal, que iba a traer muerte, hambre, destrucción, y que ese iba a ser el primer ay, y que el segundo ay iba a ser peor que el primero. Dios lo advirtió en una profecía mucho antes de que el COVID se conociera en la tierra. Nos advirtió que debíamos prepararnos, nos envió a realizar actos de fe, nos envió a guardar alimentos, nos envió a ser precavidos. Vimos cómo todo sucedió. Él nos dijo que íbamos a enfrentarnos ante una situación en la que poco íbamos a ver a los siervos y que íbamos a estar cada uno en su casa, que no íbamos a poder llegar a la iglesia, y eso fue lo que pasó. Dijo que iba a haber que hacer fila para entrar a la iglesia, y así sucedió. Y dijo que el segundo ay era peor,
Y asimismo está diciendo la ciencia que la segunda ola es peor. Pero también nos dijo que no temiéramos, porque quienes fuéramos justos, quienes le siguiéramos, quienes fuéramos fieles, seríamos guardados. Esto no significa que no tengas que tomar precauciones, todo lo contrario. Esto no significa que no corres riesgo de enfermarte, todo lo contrario. Esto no significa que no debas tomar las determinaciones que los médicos envían o que el gobierno envía de salud. Al contrario, significa que no tengas temor, porque pase lo que pase, Dios tiene el control. Significa que no tengas temor, porque pase lo que pase, Dios está protegiéndote a vos y a tu familia. Significa que no tengas temor, porque pase lo que pase, Dios va a cumplir su voluntad con este mundo. El mundo necesita sanidad, pero necesita entender, así como Naamán, que las cosas no son a nuestra manera, sino a su manera. Dios está enviando a hacer un montón de cosas a sus siervos. Está tomando acción para darnos otra oportunidad a la humanidad, de mirarlo, de elegirlo, porque pronta está su venida. Y nuestra labor, la labor de los hijos de Dios, es proclamar su nombre. Recibir la sanidad que Él quiere darnos, recibir la liberación que Él nos trae, a su manera y no a la nuestra. Espero que hayas podido recibir este mensaje. Espero que puedas reflexionar en cada cosa, que puedas ver en qué cosas te estás equivocando para poder transformarlas, cambiarlas. ¿Querés que Dios te prospere? Abandona la avaricia. ¿Querés que Dios te liberte? Quita el orgullo. ¿Querés que Dios te dé, que Dios te use? Deja la pereza, deja el chisme, deja la mentira. Y así con cada cosa. Cuando Dios nos aconseja, cuando Dios nos exige, cuando Dios nos dice tenés que perdonar, es por nuestro propio bien. Él sigue siendo Dios. Él derriba todos los argumentos de mal, derriba todas las excusas que el diablo te quiere poner, derriba todas las excusas que el diablo te quiere inculcar en tu cabeza, todas las fortalezas de mal. Y Dios hoy te recuerda: yo te hice libre, yo te amo, yo te escogí y yo estoy trabajando contigo. Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor.